Buenos días, compañeros y maestro. Hoy les quiero hablar sobre una problemática educativa que sigue afectando profundamente el desarrollo social y humano de nuestro estado, el abandono escolar en Guerrero. La educación es uno de los pilares más importantes para el progreso de cualquier sociedad. A través de ellos, pues las personas pueden acceder a mejores oportunidades, fortalecer sus valores y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en Guerrero, este derecho humano enfrenta grandes desafíos, pues el abandono escolar, también conocido como deserción escolar, se refiere al fenómeno en el que los estudiantes interrumpen sus estudios antes de concluir un nivel educativo. En nuestro estado, esta situación ha alcanzado niveles muy grandes, afectando principalmente a los niños y jóvenes de comunidades rurales y zonas con alta marginación. De acuerdo con los datos que he recaudado yo y lo que he encontrado en el INEGI, pues son más del 12% de los estudiantes que dejan la escuela antes de terminar la educación básica o media superior. Detrás de esta cifra hay miles de historias de esfuerzos truncados y sueños interrumpidos. Bueno, pues entrando en el tema, el abandono escolar no es solo un problema educativo, sino también un reflejo de problemas económicos, sociales y familiares. Y en muchas comunidades guerrerenses, la pobreza extrema obliga a los niños a trabajar desde pequeños para contribuir al sustento del hogar. Otros deben abandonar la escuela por falta de transporte, por falta de uniformes o materiales, ya que a la falta de economía les es muy difícil comprar uniformes, comprar útiles escolares, llevar lo necesario que se necesita para la escuela. Además, también la violencia y la inseguridad en ciertas regiones generan miedo y desplazamiento, pues que interrumpen la educación de un estudiante. Pues esto se suma la falta de infraestructura, escuelas en malas condiciones, sin maestros suficientes o sin acceso a internet, lo cual desmotiva tanto al estudiante como a padres de familia, porque pues a los padres de familia no les gusta que pues una escuela no sea suficiente o no los motiva a sus alumnos. O sea, cuando no hay cuando los maestros no son tan buenos, solo van pues a la escuela y no enseñan bien. Y pues cuáles serían las causas principales del abandono escolar, pues sería pues las causas económicas, que la pobreza es el factor más determinante, pues muchos estudiantes dejan la escuela para trabajar en el campo, en comercios o en labores domésticas, pues las familias no pueden costear transportes, útiles o uniformes como lo mencionaba anteriormente. También las causas sociales y familiares. ¿A qué me refiero con eso? Pues la falta de apoyo por parte de los padres, la desintegración o migración familiar, o sea, cuando un familiar, por decir, los padres cuando se separan y el niño pues se desmotiva, se deprime y eso lo obliga a dejar la escuela, la violencia doméstica y desinterés por la educación. También podría ser las causas institucionales, que serían, como lo mencionaba anteriormente, las escuelas con malas condiciones, falta de maestros o de materiales didácticos, los métodos de enseñanza poco, que los maestros pues enseñan muy poco y pues el alumno no aprende nada. También la escasez de orientación vocacional y acompañamiento emocional. Pues también podrían ser las causas personales, otro punto de por qué las personas dejan la escuela, puede ser la desmotivación, bajo rendimiento o problemas emocionales, como por decir la depresión. Cuando una persona entra en depresión, como que lo obliga o ya no se siente como con la misma motivación de seguir adelante con sus estudios. También los embarazos a adolescentes, pues en el caso de muchos jóvenes que se embarazan a temprana edad y eso las obliga a dejar la escuela por el tema del embarazo. También las faltas de expectativas sobre el futuro, a lo que queremos llegar, que no tienen una mentalidad amplia a lo que quieren llevar. Y también podremos hablar en este tema sobre las consecuencias del abandono escolar,
pues las consecuencias son graves y se reflejan tanto a nivel individual como social. En lo individual, pues los jóvenes que abandonan la escuela tienen menos oportunidades de conseguir empleos, porque pues para conseguir un empleo necesitas lo que es la preparatoria mínimo, y si tú dejas la escuela primaria, pues es muy difícil para uno conseguir trabajos. También podría ser pues en lo social, que sería que aumenta el desempleo, la desigualdad, como lo digo anteriormente, la desigualdad porque para tener un trabajo necesitas pues lo mínimo, la preparatoria. Entonces ahí entra la desigualdad. Y la delincuencia también, porque algunas personas se meten a lo que es la delincuencia, empiezan a robar, etcétera. En lo económico, pues se frena el crecimiento del Estado, pues se reduce el capital humano preparado, pues para contribuir al desarrollo. El abandono escolar es, por lo tanto, una barrera directa al progreso de Guerrero. Y bueno, a base de mi investigación, yo hice una encuesta en la cual le voy a leer 5 preguntas que yo realicé para no hacérselas tan larga, y les voy a dar lo concretado del porcentaje que tuvo cada pregunta. Como por si la primera pregunta fue: ¿cuál de los siguientes factores sociales está más relacionado con el abandono escolar? Tenemos la falta de transporte público, bajo nivel educativo de los padres, uso excesivo de redes sociales y cambios de escuelas frecuentes. En lo concretado, yo tuve que falta de transporte, las personas están con un 28%, en bajo nivel educativo tiene un 55%, en uso de redes sociales tiene un 0%, y en cambio de escuelas pues tiene un 17%, que nos da un total de 100%. Esos son los porcentajes que yo obtuve sobre esa pregunta. También tenemos qué papel juega el aspecto económico en el abandono escolar. Pues no influye demasiado por las necesidades de trabajar, no tiene ninguna influencia, o la motivación académica. En lo concretado, yo tuve que, en donde dice no influye demasiado, tenemos un 10% de las personas. La necesidad de trabajar, tenemos un 78%. No tiene ninguna influencia, tiene un 0%, y la motivación académica tiene un 12%. Entonces, con esto concretado, ahí nos damos cuenta que la necesidad de trabajar tiene el mayor porcentaje, ya que es una de las problemáticas más frecuentes en el abandono escolar. La siguiente pregunta: ¿cuál crees que es la principal causa del abandono escolar? ¿Problemas académicos, problemas familiares, falta de interés o acoso con profesores? También podría ser. Pues en lo concretado yo tuve que el problemas académicos tiene un 18%, problemas familiares tiene un 44%, falta de interés tiene un 27%, y el acoso con profesores tiene un 11%. Nos damos cuenta que también los acosos con profesores tiene que ver en tanto con el abandono escolar. La siguiente pregunta sería: ¿considera usted que los malos amistades son un factor el cual cause deserción? ¿Sí o no? En lo concretado, pues tuvimos que tenemos un porcentaje en sí en 74% y en el no 26%. Entonces nos damos cuenta que el 74% sí dice que pues las malas amistades generan que los induzcan a que dejen la escuela, o los induzcan a hacer cosas malas. ¿Qué lo motivó a abandonar los estudios? Problemas económicos, falta de oportunidades, problemas de bullying. En esto lo concretado tenemos problemas académicos un 88%, falta de oportunidad 0%, y problemas de bullying un 12%. Damos cuenta que problemas académicos es el que tiene el mayor porcentaje de la puntuación, ya que pues como lo decíamos anteriormente, por problemas académicos podemos poner la desintegración de las familias, los problemas por depresión, problemas económicos, ya que las familias no tienen el sustento para mantener a un alumno. Y esas serían mis 5 preguntas para no hacérselos tan largo. Y un ejemplo real que podemos poner pues sería: podemos pensar en una niña o un niño que está en una comunidad rural, que debe caminar 2 horas para llegar a su escuela. Y muchas veces no desayuna, no tiene materiales por lo económico, y sus padres no pueden acompañarlo a la escuela, a dejarlo o llevarlo.
pues al poco tiempo el cansancio y la necesidad económica hacen que deje la escuela para trabajar o quedarse en casa para dar el sustento pues a la familia. Esa historia que se repite miles y miles de veces en Guerrero representa el verdadero rostro del abandono escolar, ya que como lo estamos dando en el ejemplo, pues son comunidades rurales que pues deben que caminar 2 horas, 3, 4 horas, y eso les cansa. No hay transporte y los padres pues no tienen mucha economía para ayudar al estudiante. Y pues podremos decir las posibles soluciones pues frente a esta problemática. Es fundamental que las autoridades, los maestros o los padres y la sociedad en general trabajemos juntos. Algunas soluciones efectivas podrían ser pues ampliar los programas de becas para que ningún estudiante abandone la escuela por motivos económicos. También podría ser mejorar la infraestructura educativa, garantizando escuelas seguras, limpias y con acceso a internet. También capacitar a los docentes en estrategias didácticas como innovadoras y en atención socioemocional. También podría ser fomentar la participación de los padres, sensibilizándolos sobre la importancia de la educación de nuestros hijos. Crear programas de apoyo psicológicos y tutorías para alumnos con bajo rendimiento, por decir, con problemas emocionales, como la depresión. También podría ser impulsar la educación intercultural, adaptando los programas a las realidades de las comunidades indígenas y rurales. Pues estas acciones no solo ayudarían a reducir la deserción escolar, sino que también fortalecerían la confianza de los jóvenes en el sistema educativo. Pues la importancia de la educación es que la educación no solo enseña a leer y escribir, enseña a soñar, pensar, construir un futuro mejor. Cada estudiante que logra terminar sus estudios pues representa una victoria para su familia, su comunidad. Porque pues al estar terminando tú una carrera, tus estudios, pues es un logro para ti mismo. Y bueno, pues en conclusión, pues el abandono escolar en Guerrero es una problemática que refleja la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, pero también es un desafío que esfuerza como sociedad. El cambio comienza cuando entendemos que ningún niño debería dejar la escuela por falta de recursos, miedo o desmotivación. Educar no solo transforma vidas, transforma comunidades enteras. El futuro de Guerrero depende de la educación de sus niños y jóvenes. Por ellos son la fuerza que puede romper los ciclos de pobreza y construir un estado más justo, libre y próspero. Y bueno, muchas gracias por su atención. Sería todo.